Bueno, como siempre, lo invitamos a participar, estimado oyente y televidente, a esto que es consultorio previsional para conocer la problemática de la tercera edad, ¿eh? Los jóvenes, los no tan jóvenes, tienen que tomar conciencia de lo que pasa en estos tiempos, justamente con el tema de las personas que llegan justamente a la etapa de jubilarse, y que en la Argentina es realmente otro tema miserable, ¿no? El tratamiento, el mal tratamiento que se le da a nuestros mayores, la desatención que hay, producto justamente de la inoperancia que venimos hablando, existe en esta Argenlandia lamentable. En el consultorio previsional, cada semana dialogamos con el doctor Pablo Lieberman para conocer realmente la problemática, a quien por supuesto ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gustazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Muchas bien, gracias, bueno, bien. como siempre, por darme este espacio y bueno, explicar, ¿sí? Digamos, las cuestiones que atañe a las personas que se han jubilado, o que Justamente. fundamentalmente se están por jubilar, Ujú, ¿no? Es decir, en ujú. general los abogados, los que nos dedicamos a la parte de seguridad social, trabajamos sobre dos etapas, o la persona que está por jubilar, o la persona que ya está jubilada Claro, y un bueno, poco esa es la idea, Pablo, ¿no? Tratar de acercarle la información adecuada, porque hay tantos chantas dando vuelta que hablan justamente del tema de los jubilados, y son personas, en la gran mayoría de los casos, que están comprometidas con las corporaciones políticas y empresariales para hacer sus negociados, pero no le clarifican, no le dan, no le bajan una información adecuada para que la gente, el ciudadano común, interprete lo que está pasando y cómo defenderse, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que hay un avasallamiento de los derechos institucionales de las personas, no permitiéndoles percibir justamente un haber que sea coherente, que sea digno, ¿no? Lo que está pasando con la gente de la tercera edad realmente ya viene de muchos años en la Argentina, y todos los gobiernos utilizan lamentablemente el tema del PAMI, de la caja del ANSES, para hacer grandes negociados y grandes estafas, grandes operaciones, y siempre queda en deuda con justamente aquellos que han hecho aportes durante años, ¿no? Entonces está bueno esto de bajar con la mayor claridad posible la data para que la gente interprete y vea cómo puede hacer para defenderse de estos atropellos permanentes que generan los políticos y los funcionarios vergonzosos que tiene la Argentina en los últimos años, ¿no? claro, por empezar, bueno, hay que conocer las leyes que Claro. rigen en materia de seguridad social, por empezar, Ujú. ¿sí? Bueno, y fundamentalmente los principios, ¿sí? Nosotros tenemos que partir de la base de que un jubilado o una persona que se está por jubilar Ujú. está en lo que se denomina una situación de hipervulnerabilidad, Claro. ¿sí? Es decir, la Por eso persona está, por eso está desempeña... bueno esto que yo te comentaba, de que la gente interprete, y la gente joven más que nada, que por ahí piensa, bueno, ¿qué están diciendo estos jovatos? Mirá las boludeces que nos están planteando, me falta un montón de tiempo para llegar a No, esa, no, a esa no etapa. llega. Todos llegamos, ¿no? Entonces está Sí. bueno que por lo menos los nietos, los hijos, escuchen e interpreten esto que nosotros tratamos de explicar, para de alguna manera ayudar a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, que están totalmente desprotegidos, porque tenemos un Estado vergonzoso, corrupto, que genera negociados justamente con los padecimientos que le provocan a nuestros mayores, ¿no? Una cosa que no se puede creer, que hasta Bueno, con hoy, eso jueguen, que hasta hayan llegado y tengan el tupé de hacer estas barbaridades que hacen estos políticos vergonzosos y los funcionarios que se complotan con los grandes negociados que vemos diariamente, ¿no? sí, a ver, hoy, por ejemplo, hay un gran inconveniente y es la escasez de turnos para Escasez de o sea, prejubilación. un temazo. La Ahí escasez está, de ahí tenemos el titular, Mica, claramente. La escasez de turnos justamente para la gente que tiene que ser atendida en los institutos de salubridad, cosa que parece ser de que están cercenando cada vez un poco más, porque les están dando turnos para 2 o 3 meses, y a veces cuando van a atenderse tampoco los atienden, porque hay determinada por eso. cantidad de problemas, que no funcionan los sistemas, como lo que está pasando ahora, Pablo, con el tema de la devolución de los medicamentos. Mucha gente va a las farmacias, le dan algún medicamento, tienen receta para 2 cajas, por ejemplo, de producto, porque son tratamientos que tienen cierta continuidad, le dan una sola caja, le dan un cupón, le cobran eso de una manera vergonzosa, estafan a la gente y después no le devuelven el dinero, pasan
semanas y semanas. Ahora dicen que hay un problema también informático, que fue hackeada Sí. la red de farmacias, entonces están manipulando a la gente, trabajan con el dinero de los jubilados y después encima le devuelven menor cantidad de dinero de lo que le cobraron. Por ejemplo, si le tienen que devolver 2.000 o 3.000 pesos, le devuelven la mitad. Eso es una estafa, lo que están haciendo justamente desde el propio gobierno, que no controla, y también esta camarilla de sinvergüenzas que están metidos dentro del negocio de los medicamentos en la Argentina, ¿no? A ver, yo lo lo Te que tiré yo varias siempre cosas, digo, discúlpame, pero te sí, tiré sí, varias no, cosas. por supuesto, no, no, a ver, Te la escasez de aturdí. turno se manifiesta, por ejemplo, en ANSES Sí, y también se manifiesta en lo que es en los turnos médicos, especialmente claro. de PAMI. Y hay una realidad también, que vos la mencionaste, y es este tema de que el médico de PAMI, por ejemplo, Ujú. le dice a una persona, bueno, le indica una prestación, una cantidad de medicamento determinado y la PAMI termina aprobando casa, eso es un amparo muy típico, la mitad, por Claro. ejemplo, ¿no? Y la otra Ujú. mitad lo tiene que pagar. Y esto es algo muy serio. Esto yo lo hablaba con un secretario de un juzgado el otro día, claro, Sí, porque ¿qué es lo que sucede? Obliga o genera el riesgo de una persona de acceder de manera incompleta a un tratamiento o tener que totalmente. discontinuarlo, con lo cual Claro. después termina siendo más caro. Ujú. Miren, yo siempre cuento esto, yo hace 22 años ya que contra PAMI tengo la misma redacción, la misma prosa en cuanto a las demandas. ¿Sí? O sea, redacto lo mismo, si tomemos como magnitud de tiempo estos años, ¿no? Es decir, y evidentemente acá lo más importante, yo entiendo lo más importante es el rol de los jueces, Claro, ¿sí? fundamental. O Es sea, decir, yo por lo que eso observo, hablamos tanto, Pablo, de que la justicia tiene que empezar a moverse en serio y actuar durante el transcurso del gobierno donde están justamente estos hechos delictivos que cometen los funcionarios, porque si no dejan pasar la situación y se postergan un montón de situaciones que son dramáticas para la gente. O sea, un jubilado, una persona de 68, 70, 80 años no tiene mucho tiempo. Esperan y no, no, especulan estos sinvergüenzas de los funcionarios para meterle la mano en el bolsillo, dejarlo sin la medicación, dejarlo sin el dinero necesario para que puedan tener una vida digna. Y después, viste, pasan años y recién ahí lo llaman, como lo que ha pasado en las últimas horas, que la justicia lo convocó a Ginés González por el tema del desastre que hizo durante la pandemia con las vacunas, ¿no? ¿Por qué no lo claro, pero convocaron en fíjense, ese momento durante los 2 o 3 meses que estaba gobernando y que se estaba mandando estas tremendas cagadas, estos tremendos negociados, donde murió una gran cantidad de gente, producto de la incompetencia, la inoperatividad y la irresponsabilidad que tienen estos funcionarios de mierda que tiene la Argentina? saquemos el ámbito penal y Sí, vayamos al ámbito, pues en definitiva, penal, bueno, es algo, en definitiva, que está en juego otras cuestiones. A ver, cuando ajá, un juez recibe a ver, los jueces saben sí, con qué, digamos, mercadería tratar, ¿no? Entonces saben que un amparo contra PAMI implica, digamos, severos incumplimientos aún de sentencias, aún de ajá, medidas cautelares e incluso de sentencia definitiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo, ¿sí? Digamos, la cantidad de amparos que se van suscitando en el fuero terminó siendo funcional incluso para ciertas obras sociales, porque ¿qué es lo que sucede? Como es algo rutinario, hoy se hablan de amparos de salud, de hecho yo, sí, bueno, escribí un ujú, libro de amparo de salud, sí, sí, eh, cosa que, bueno, antes no era tan frecuente, pero hoy existe, digamos, un amparo especial llamado amparo de salud, en líneas genéricas, sí, sí, pero terminó siendo funcional en cuanto a la cantidad para ciertas obras sociales. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Le han perdido miedo a los jueces. ujú, Cuando yo, que como abogado que también he representado a demandados, cuando viene una resolución judicial, sí, bueno, paren las rotativas, claro. ¿sí? Pero hoy, como es algo tan frecuente, se dan el lujo muchas obras sociales, especialmente el PAMI, de De, no cumplir. de jugar con la justicia, o sea, la justicia decide, Exactamente. decreta algo y ellos no lo implementan, o sea, Y el juez, los claro, sindicalistas o estos tipos que están en organismos que deberían resolver rápidamente los problemas, porque si no la gente se queda sin medicamento y corre el riesgo, la vida, en este caso de la gente de la tercera edad,
están totalmente desprotegidos. No hay una manera, Exactamente, no hay una exactamente. forma realmente de hacer cumplir estos requerimientos que brinda la justicia. O sea, Sí, son tan debería, caraduras debería que no ser, les importa claro, nada. debería ser muy sencillo, mucho más sencillo de lo que uno piensa. Ujú. Es decir, las herramientas existen. Fíjense esto, ¿no? Cuando una obra social, por ejemplo, PAMI, no cumple una medida cautelar, el juez intima Sí. bajo apercibimiento de multas, ¿sí? Ujú. Lo que en el derecho procesal, el derecho civil se llama astreintes. Astreintes es Ajá. una palabra que viene en el francés que implica una suerte de multas, Sí. ¿sí? O mejor dicho, que viene el derecho francés, que son Sí. multas. Es decir, Ajá. por cada día de retardo le aplicamos, no sé, una multa equivalente, no sé, cinco Sí, mil sí. pesos, 10.000 Ujú. pesos, lo que sea. Algo que les Pero duela, que les haga sentir realmente en el bolsillo de ellos, porque si no, a esta gente no no, le importa bueno, nada, ahí ¿no? está el error, Mm. ahí está el Ahí error, está el porque error. A no, ver, a ver, contame por qué. A ¿por ver. qué? Porque no, primero, a ver, no es la plata de ellos, es la Sí. plata de la institución, con lo cual el Claro. director hoy está y mañana no está. O sea, nunca Ajá. o el director, el subdirector, y ahora les voy a contar unas anécdotas. Pero no queda como responsable ese director, no hay una manera de hacerlo No, responsable a estos no, funcionarios o a estos dirigentes que se hagan no, cargo de los desastres que cometen. no. Si el juez lo dispone, sí. A mí me ha Ajá. sucedido, por ejemplo, los amparos que hago en la ciudad de Buenos Aires, el Sí, ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que es otro fuero, cuando es otra obra social de la ciudad, sí. conocida, OJUA. Ujú. En general, muchas medidas cautelares salen con el apercibimiento de decir, bueno, que esas multas yo se las puedo ejecutar al director de la obra social, subdirector. Ajá. Es más, yo me acuerdo de una jueza muy Sí. buena, Ujú. miren esta anécdota, ¿no? Que ¿No te acordás el nombre, me por lo había, menos para mencionarla? y en Porque estos momentos, está no, bueno no, muy dar a bueno. conocer En los estos jueces momentos que no me actúan con acuerdo. honestidad y que hacen su trabajo como corresponde, ¿no? Miren, en este momento no me Está acuerdo, pero bien. yo me acuerdo sí bien la secuencia. Eso fue un Ujú. viernes, Sí. llega una cédula, cuando era todo en papel, Ajá. diciendo, bueno, que si OSBA no cumple, y digamos, me imprimió toda la nómina de autoridades de la obra social a quien pueda embargar esa. Bien. Ujú. Eso no fue un viernes, me acuerdo que Ajá. era un tema de asistencia domiciliaria, un tipo de reclamo muy común en la Sí. actualidad para los jubilados. Ajá. Y, y el sábado estaban ya cumpliendo, o sea, habían personas tocándole el timbre a mi cliente, bueno, pues murió, pero bueno, pero están tocando el timbre justamente para empezar la cobertura. Mira vos. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que las multas sean a nivel institucional, a Ujú. La Plata no, a ver, el director ni tiene la menor idea de estos amparos, de estos reclamos. Pero, por ejemplo, los jueces podrían tener una inventiva, un poquito más, Sí. de utilizar los mecanismos, yo no hago derecho de familia, pero sé que existen estos procedimientos, por ejemplo, decir, mire, a ver, el padre que no cumple con los alimentos, ¿qué es lo Sí. que hace el juez? ¿Lo embarga? No, quizás no tiene cuentas. Lo hace que no salga del país, quizás ni veranea. A ver, ¿qué pasa? Es hincha de Boca, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, ¿saben qué? Libre un oficio y va a ver a Boca, libre un oficio a Boca Juniors diciendo que esta persona tiene prohibido la entrada a ir a ver espectáculo deportivo, Claro. porque Y ese sí. espectáculo deportivo. Ujú. Ujú. Usted verá, y con eso saben que se termina cumpliendo. Con PAMI, con estas obras sociales, debería ser algo parecido. Los jueces podrían, por ejemplo, eh, no sé, decirle al director, mire, usted no puede salir del país, porque Ujú. bueno, sabemos que viajan con cierta Claro. frecuencia Sí. fuera del país, o por ejemplo, que las multas sean en cabeza digamos, del titular, ¿no? Porque además la Sí. sociedad tampoco tiene por qué pagar un desaguisado de una institución, ¿no? De una institución incumplidora. Claro, pero Entonces yo hay entiendo, algunos juzgados que han trabajado bien, por lo menos la data que sí, me son los llegó a mí menos. son los menos, pero por ejemplo muchos padres que no pagan justamente los alimentos, cuando quieren viajar al exterior ahora directamente los enganchan y tienen que ir y poner el dinero, que es lo que corresponde, ¿no? Porque hay mucha viveza Exactamente, criolla, ¿no? Una cosa es la discusión que exactamente. tenga el matrimonio y que tiene que ver los pobres chicos que quedan ahí en el medio de estos problemas y los padres lo desamparan directamente. Eso es un tema que no se tiene que permitir. Y está bien lo que hacen los juzgados de intimarlos y de decirle al señor, bueno, usted quiere irse afuera, resuelva, pague lo que le debe justamente a su mujer por la mantención o lo que le correspondía haber recibido que no se lo dan.
absolutamente, y esa lógica es la que yo muchas veces pretendo que se traslade al ámbito de los amparos de salud. ¿Por qué Ajá, pasa? Las multas quedan, porque ¿qué es lo que sucede? ¿No? La persona en el medio se muere y la sí, multa, en el claro. mejor de los casos, pasará a los herederos, si es que a Ujú. un heredero le interesa abrir una sucesión por Por esa ese tema, multa, claro. por ejemplo. Ujú. No va a estar abriendo un expediente. Entonces, acá los jueces, digamos, yo siempre digo esto, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, incluso en el derecho constitucional, que Sí. gran parte de la responsabilidad de cómo nos van a los argentinos es de los jueces. Ujú. Porque el político piensa de otra manera, Claro. piensa en la acción, digamos, ve a la Constitución, ve a las normas como, bueno, algo más. Sí, sí, Si o se sea, cumple, se cumple, no se cumple, se está en ese cumple. jueguito de ver cómo de Está alguna en el manera juego. genera expectativa y total, después si se cumple o no se cumple lo que dijo, ya estamos cansados. Acá en la Argentina tenemos una gran cantidad de políticos que han prometido millones de cosas y lo único que han logrado es ellos llenarse los bolsillos, enriquecerse indebidamente, pero después todo lo que prometieron queda en el olvido, ¿no? Tenemos actualmente, o Claro. sea, hace años que tenemos dirigentes políticos que han hecho eso en la Argentina. Y después, bueno, la viveza criolla les permite de que usufructen esa ganancia ilegal que reciben, que generan, se las pasan a sus familiares. O sea, acá es todo como, la gente lo ve como una viveza criolla, cuando tendría que ser todo lo contrario, repudiar tanto a ese político como a su familia que usufructa indebidamente el dinero que le roba a la gente que termina indefensa totalmente, ¿no? No, por supuesto. Por eso, digamos, el gran desafío es que la justicia Ujú. pueda adoptar mecanismos que sean ágiles para proteger a los más vulnerables. Y los más vulnerables, uno de los sectores más vulnerables en Argentina, es el adulto Más mayor que, bien. que- que ha visto postergado, Ujú. que ha visto postergado sus proyectos porque, Sí, bueno, por inflación, porque no se puede hacer tal cosa, esto. claro. Pero, digamos, el tema este que yo le decía, tan sensible como es el ingreso jubilatorio Ujú. y eh, la cobertura médico-asistencial, son los dos pilares sobre los cuales va a transcurrir la vida digamos, del jubilado, ¿no? Claro, Y si eso no está garantizado, sí, bueno, el resto es, decir, que cae, digamos, termina siendo algo abstracto, termina claro. siendo una Más bien. entelequia. Yo te puedo Entonces, mostrar, Pablo, he recibido y he visto mensajes en las redes sociales de mucha gente que está jubilado. Viste que muchos optan por irse a vivir a la costa atlántica, por ahí gente que ha trabajado durante muchos años y por ahí se pudo hacer una casita, algo en la costa atlántica. Después, bueno, termina alquilando su departamento en la capital y se muda a la costa atlántica. Y en las últimas semanas estoy viendo una gran cantidad de mensajes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, de jubilados que están en una situación desesperada porque lo que cobran no les alcanza ni siquiera para vivir una semana. Tiene que comprar los medicamentos. Justamente hoy a la mañana estaba leyendo de un hombre que trabajó casualmente en un laboratorio, en una droguería, un gerente, que puso que está desesperado, que no sabe qué es lo que va a hacer el día de mañana porque no tiene un mango, está enfermo, no puede resolver los problemas porque lógicamente, más en la costa atlántica, ¿viste? Lo atienden cuando se les canta el trasero, lo mandan a Mar del Plata a atenderse. Si está en alguna otra zona balneario, no hay lugares donde se pueda atender adecuadamente. Y el tipo está desesperado. Nadie se hace cargo de eso, ¿no? Qué triste es ver eso que está sucediendo en la Argentina, que patean la atención médica semanas o meses, teniendo suerte 2 o 3 meses para ser atendido, y que la persona está también desesperada porque no puede comprar los alimentos ni puede comprar los medicamentos. sí, yo lo que entiendo es que deberían, como siempre digo, deberían haber auditorías, deberían haber Ujú. esas auditorías ser públicas, deberían haber, digamos, a ver, así como, por ejemplo, el jefe de gabinete va a dar explicaciones al Congreso una Sí. vez al mes, Ujú. ¿sí? Entiendo que los altos directivos
PAMI, por ejemplo, debería ir también al Congreso Claro, y plantear a ver qué es lo que están haciendo, que se dónde le destinan, pregunten. claro, dónde destinan esos millones de pesos, ¿no? Las jodas que hacen de comprar penes de madera o las cremitas sexuales o las gorritas que tampoco jamás le entregaron. O sea, eso es lo que a mí siempre, viste, me impacta. ¿Por qué la justicia no actúa? Los fiscales que tendrían que estar investigando estas cosas no lo hacen. ¿Por qué hay tanta Mire, lentitud? ¿O por qué dejan porque pasar los hay una mandatos respuesta. de los gobiernos y después vienen, como lo que están haciendo ahora, por ejemplo, con Ginés González? Está terminando el mandato de Fernández y Cristina Kirchner y recién ahora lo convocan a Ginés González por el desastre que hizo durante la pandemia, cuando tendrían que haberlo agarrado en ese momento y decirle: señor, venga para acá, a ver, explíquenos en el Congreso de la Nación, tanta gente que tenemos que cobran millones de mangos mensuales, 3 edificios con cientos de miles de personas que están ahí, muchos de los cuales ni van a trabajar, y que se les saca justamente del sueldo que deberían estar recibiendo nuestros mayores, los jubilados. Entonces, eso es lo que a uno le da tanta bronca, la hipocresía que tienen de decir una cosa y después no cumplirla, ¿no? La respuesta a ese interrogante es muy sencilla. A ver. Los jueces nacionales, los jueces federales, nunca van a tener PAMI. Con lo cual, esa empatía no se va a dar, ¿correcto? Entonces, cosa que no sucede, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, los amparos contra IOMA, Sí. son muy duros los jueces hacia IOMA, Ajá. porque el día de mañana esos jueces van a tener IOMA, no van a tener otra obra social. Entonces, Ajá. ¿saben lo que de alguna manera? A ver, por supuesto, el juez tiene que fallar de acuerdo a derecho, Más no en bien. cuanto a qué es lo que le va a pasar, obviamente, pero digamos, también termina habiendo una suerte de, digamos, ¿cómo podríamos decir? De empatía. ¿Sí? A ver, por supuesto que los juicios se ganan si una persona tiene razón, por empezar, yo quiero aclarar esto, ¿no? Sí. Pero por supuesto que el juez, en ciertos casos, debe tener una cierta empatía. Empatía que falta a nivel nacional, porque los jueces no van a tener PAMI, van a tener su obra social, que es cierto, la obra social del Poder Judicial hoy atraviesa una situación bastante delicada, pero que se va a recuperar. De hecho, fíjense que si los que nos dedicamos a esto, la obra social del Poder Judicial no suele tener muchos reclamos de amparo de salud, porque cumplen. Porque cumplen, bueno, ahora es cierto, insisto, está bastante venido a menos, ¿sí? Pero el juez nunca va a tener PAMI, porque no le corresponde PAMI. Ahora, si el día de mañana, por ejemplo, al juez X le corresponde, ve un espejo de lo que le puede pasar. Seguro. Sí, ahora son como privilegiados, no tienen esa opción de no caer con ese problema en el cual está la gran mayoría de los ciudadanos en la Argentina, ¿no? Depender del PAMI, depender de un funcionario que es incompetente, como siempre ha pasado en la Argentina, porque nombran los políticos amigos o a tipos que no conocen del tema, entonces generan estos desastres que tenemos permanentemente, ¿no? No se puede ordenar, aparte porque a ellos no les conviene que se ordene, porque les descubren los chanchullos que hacen y los tremendos negociados. Por eso lo que yo apuntaba es a tratar de intimarlos cuando están en los cargos, no después que terminan, ¿no? Hubo en la época de Menem 2 o 3 situaciones que jueces y fiscales actuaron en tiempo y forma y los agarraron de los pelos a los funcionarios que estaban cometiendo sus fechorías, y bueno, la cosa se frenó, pero después a partir de ese hecho no hubo nunca más acontecimientos que realmente los convoquen a los funcionarios que hacen estos verdaderos desastres, que utilizan de una manera mala vida los dineros de los jubilados para hacer sus negociados y sus chanchullos. Sí, todo esto es excepcional, es la excepción a la regla, y en la medida, sí, yo sé que es antipático, yo aprecio a muchos jueces, pero es lo que muchas veces le digo: señores, ustedes nunca van a tener PAMI, entonces no van a tener esa empatía. Quizás lo mejor cosa es decir: no, bueno, tengo a mi tía que tiene PAMI. Bueno, claro, no la van a sufrir, no lo van a padecer como le pasa a la gran mayoría de la gente. No van a padecer porque, bueno, quizás la tía va a llamar a ese son juez, privilegiados, de alguna manera son privilegiados porque no van a sufrir eso que padecen millones y millones de personas de la tercera edad hoy por hoy, ¿no? Esta falta de concientización. Ese es el problema, Y bueno, fíjense el año pasado, por ejemplo, cuando a través de un proyecto de presupuesto, de que ciertos jueces paguen impuestos a las ganancias, ya con ese amague,
el presidente de la Asociación de Magistrados fue a pedir una audiencia con la vicepresidente, fue a pedir la escupidera, o sea, quedaron frente a la sociedad como bueno, unos, dicen ustedes, ¿no? Como unos privilegiados. ¿Y la Corte Suprema tomó conciencia de esto en algún momento en la Argentina, a pesar de todos los problemas que hay y de toda esta movida política, de esta coacción que ejerce un sector de la política porque de alguna manera intenta condicionarlo, ¿no? O sea, esta Corte Suprema de Justicia de la Argentina ¿toma conciencia de estas situaciones que padecen los ciudadanos como para buscarle alguna solución? El trámite para llegar a la Corte Suprema de Justicia es muy difícil, digamos, se llega a través, en líneas generales, a través de recursos extraordinarios, es un mecanismo procesal muy complejo para empezar, y no siempre, es decir, en líneas generales los amparos, un poco los amparos que llegan a la Corte Suprema de Justicia, mucho más, por ejemplo, si proviene de lo que se denomina la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia, que también es mucho más difícil todavía. A ver, creo que la Corte Suprema de Justicia tampoco ha tomado, si bien es cierto que ha dictado fallos esta Corte, la Corte, yo la considero una buena corte, sobre todo, ha dictado fallos muy interesantes en materia de derechos civiles, pero muy interesantes. De hecho, por ejemplo, en tema de afiliación, en tema de no tener PAMI, ha dictado fallos muy, muy interesantes en el 2001, el primero, y otro en el 2020, muy importante, que yo lo utilizo como referencia en los casos. Pero bueno, esos fallos de la Corte, por algún motivo, en algunos casos no terminan irradiando en los juzgados de primera instancia, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa también? Es lo que yo siempre les digo, ¿no? Yo el otro día lo daba en una clase, ¿no? En la UBA, ¿no? Que en Argentina, que yo lo vengo diciendo mucho en este programa, falta la regulación de procesos colectivos. En Argentina, muchos problemas de la tercera edad son problemas homogéneos, ¿sí? ¿Qué significa homogéneos? Que el problema que tiene esa persona es común al otro. Seguro. ¿Sí? Es como, ¿por qué? Porque hay un único generador. Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Si mañana, no sé, el próximo gobierno o el que sea, dicen, bueno, vamos a suspender la movilidad jubilatoria por un año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El jubilado de Salta el juez salteño va a decir una cosa, que es favorable, el de Córdoba quizá diga otra, los de la ciudad digan otra. Entonces, hay diversas resoluciones, no hay algo parejo conjunto que se aplique a nivel nacional en todo el país, ¿no? Exactamente. Esas arbitrariedades, ¿por qué se dan y de qué manera perjudican a la gente? Porque evidentemente es un perjuicio hacia los beneficiarios justamente de la tercera edad, porque quedan exentos de poder recibir en tiempo y forma lo que se merecen. No tienen mucha chance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está fallando, Pablo, ahí? No hay un interés. No hay un interés del poder político, por un lado, de regular lo que se denominan las acciones de clase. Y las acciones de clase que están reguladas, o mejor dicho, que están funcionando, porque eso lo hizo a través la Corte Suprema de Justicia a través de un fallo y a través de ciertas, de acordadas, o sea, no hay un vacío legal muy fuerte, muy importante, y la Corte Suprema de Justicia no ha sido muy explícita en esto. Entonces, o sea, no hubo un interés en regular acciones de clase. Las acciones de clase es lo más democratizador que uno se le puede ocurrir en cuanto al Poder Judicial, ¿no? Ahora que se habla mucho de democratizar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque facilita el acceso a la justicia, ¿no? Ahora, de alguna manera, ¿no hay un aprovechamiento de algunos funcionarios de turno y no hay un aprovechamiento de estos políticos que en campaña prometen un montón de cosas y que después no la cumplen? ¿No hay una manera de hacerles notar este engaño que cometen y esta estafa, esta actitud de inmoralidad que han cometido muchos mandatarios en la República Argentina y que después se lavan las manos, ¿no? La justicia no puede interactuar durante el periodo gubernamental justamente de ese gobierno para de alguna manera decirle, señores, ustedes no están haciendo lo que corresponde porque están estafando y están engañando y le están restando el poco tiempo de vida que tienen justamente personas de la tercera edad. No hay interés y les voy a explicar por qué. A ver. No hay interés por parte de ningún poder del Estado. Ustedes saben que yo trabajo mucho con el tema de que las personas, una vez jubiladas, conserven la afiliación o incluso después de jubilada puedan recuperar esa obra social. ¿Sí? Que nunca se afilió al PAMI. La Corte Suprema de Justicia ha sido clara. Clara. Es uno de los temas que
con más claridad, y 3 fallos, lo suficientes, para sentar una posición muy clara, Sí. una claridad absoluta. Uh-huh. Y sin embargo, los camaristas, por ejemplo, los camaristas Civil y Comercial Federal, la capital, Sí. han soslayado totalmente esos criterios. Es decir, en el 2020 se produjo un abrupto cambio en la jurisprudencia, un abrupto cambio en la posición, en medio de la pandemia, Sí. por cierto, para tener un criterio muy, muy restrictivo, que incluso no tiene nada que ver con la ley dice otra cosa, y los camaristas, especialmente los camaristas, Sí. Civil y Comercial Federal, en Capital, Uh-huh. han ido por otro rumbo. Ahora, no es un delito esto, No es un delito cometer porque justamente estos actos de inmoralidad, de apropiarse de los dineros de los jubilados de un organismo como es el ANSES, el PAMI, y utilizarlo para otras cosas que no son realmente las que tienen prioridad. ¿No es una manera de estafar, de engañar a la gente y donde la justicia tendría que intervenir directamente? Porque es evidente que eso, lo que hacen, por ejemplo, esto que hemos visto en los últimos tiempos, la cuestión de la compra de penes de madera, de cremitas sexuales, de gorritas para los centros jubilados, es toda una estafa, es toda una manera de chorear y de meter la mano en la caja como lo hacen para otras cosas, para cubrir justamente los desfalcos que cometen los funcionarios y los políticos de turno. A ver, insisto, no hay interés en investigar profundamente. A ver, la agenda de la justicia federal, especialmente la justicia penal federal, está dada por otros temas. Uh-huh. ¿Sí? Vemos que bueno, que si juzgamos el tema de la corrupción o corrupción, claro, el tema que si se llega a una sentencia 20 años después. Uh-huh. Entonces, evidentemente, insisto, acá hay un tema muy serio, la gente no tiene por qué verlo, y es la ineficacia del sistema judicial. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bajo la excusa de que los jueces tienen pocos recursos, es mentira eso. Los jueces tienen muchos recursos. ¿Cómo le decimos a los ciudadanos cómo deben actuar, cómo se pueden defender? Porque están indefensos, o sea, hay muchos argentinos y argentinas en este caso que están totalmente indefensos por estos atropellos que cometen estos amigos de los funcionarios de turno del poder que utilizan estos organismos del Estado para robársela toda y perjudicar a la gente, llevándola a una hambruna, una falta de servicios básicos y elementales. A ver, el reclamo individual siempre, va a tener sus ventajas y sus desventajas en el sentido de que va a naufragar en un caso más. Hoy, digamos, lo que uno puede propiciar yo como profesional, que las personas hagan los reclamos que correspondan, ejerzan sus derechos, no tengan miedo, no tengan temores, y ponerse en manos técnicas. ¿Sí? En manos técnicas. Ajá. Y después, confiar en lo que hay. Perfecto. Lo que hay, digamos, que no es lo mejor, no es lo ideal. A ver, en un país donde hay muchas taras, la justicia no es una excepción, de una manera, forma parte del problema. No es Pablo, perfecto. O sea que lo que hay que decir a la gente es eso, que no se deje estafar, no se deje engañar. Para eso hay profesionales que lo pueden orientar, y acá, por supuesto, en Galáctica les decimos a todos los oyentes y televidentes que todas las inquietudes que tengan lo pueden hacer consultándonos, enviando un correo electrónico a galacticaradiotvcorta@gmail.com, y el doctor Lieberman los va a asesorar, les va a dar por lo menos una orientación para ver cómo pueden resolver sus problemas, ¿no? O sea, aquellos que están recibiendo sueldos o jubilaciones menores a la que les corresponde, aquellos que están generando alguna tramitación para jubilarse o tienen dudas de lo que están percibiendo, nos mandan un correíto directamente a galacticaradioTV@gmail.com, y el doctor Lieberman los va a asesorar, los va a orientar, él y su equipo, como para que, se saquen un problema y un drama de encima, que es lo que están viviendo la gran mayoría de los jubilados en estos tiempos, ¿no? Así que Pablo, esa es la idea. 1.000.000 de gracias como siempre, y volvemos la semana que viene con otro desarrollo de estas inquietudes con la gente de la tercera edad aquí en Galáctica Internacional. En esto que es orientación previsional, con tu aval y con tu, orientación adecuada para asesorar a la gente como corresponde. Muchas gracias, como siempre. A vos, un gran abrazo. El doctor Pablo Lieberman, aquí en Orientación Previsional, siempre en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica,
para acompañar a la gente de la tercera edad, darle las herramientas adecuadas y necesarias para que no sigan siendo estafadas. Ya volvemos en Galáctica. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.